Estas son las nuevas máquinas de compra y recarga de las tarjetas de movilidad integrada del sistema de transporte colectivo Metro. Son parte de las 100 que ya están en operación en las estaciones de mayor afluencia del metro. Sin embargo, en total serán 312 las que este año entrarán en operación. Sí, para mí sí está bien así. ¿Se evitan filas? ¿Se evita qué más? Sí, filas, contratiempos, estar formados ahí en la caja y malas caras también. Como dicen, no hace filas y aparte luego hay veces que te dan tarjetas marcadas, le quita empleo, trabajo a otras personas. Y como se trata de una nueva modalidad de ingreso al metro, a muchos usuarios todavía se les dificulta realizar las operaciones. Por eso, te explicamos cómo hacerlo. Es muy importante que usted sepa utilizar bien estas máquinas y aunque aquí en ellas están explícitos todos los procedimientos, nosotros aquí le vamos a platicar cómo hacer una recarga. Para ello, una vez que tiene su tarjeta de movilidad integrada, tiene que venir e insertarla en esta ranura. Cuando el foco se pone en verde, entonces sí le va a marcar su saldo inicial y ahí es cuando tiene que depositar el dinero que usted quiere recargar en esta tarjeta. Nosotros ingresamos únicamente $1. Es necesario, antes de que retire su tarjeta, confirmar la operación para que entonces el foco se coloque en verde y ahora sí, la operación está realizada. Esta tarjeta ya tiene saldo. Si usted no realiza esto, entonces la máquina le va a entregar un voucher como este en donde le va a notificar que la transacción no fue realizada y entonces usted tendrá un comprobante de que su tarjeta no fue recargada. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.